Bienvenidos de nuevo a este canal, Excel avanzado para administración de empresas. En este vídeo les voy a mostrar cómo extraer datos concretos de cadenas de texto más amplias. En un tutorial anterior les mostré cómo hacer algo parecido para estructurar en columnas los datos cuando la cadena general contenía un separador único para los datos de cada campo. En este caso les mostraré cómo hacerlo cuando el separador es específico para cada tipo de dato. Aquí tenemos una lista en la que se informa del piloto que ganó el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 desde mediados del siglo pasado hasta hoy. Para cada año tenemos el nombre del piloto, la escudería con la que competía y el fabricante del motor del bólido. Todos estos datos están en la misma celda para cada año, y esto dificulta, cuando no impide, hacer filtrados, ordenaciones, consultas, etc. En este tutorial voy a mostrarles cómo separar cada uno de los datos contenidos en una celda en columnas diferentes. Y para lograrlo vamos a aprovechar la existencia de una estructura consistente en la forma de presentación de la información. Por ejemplo, el año, el número de año, siempre va precedido de la palabra año. El nombre del piloto se anuncia como piloto campeón con 2 puntos detrás. El equipo se muestra tras la palabra escudería, también seguida de 2 puntos. Y el fabricante del motor, como en los casos anteriores, está precedido por un término invariable y los consabidos 2 puntos. Esto nos va a resultar de gran ayuda, porque los términos que les he mencionado nos van a permitir localizar sin margen de error el dato correspondiente a cada campo. Vamos a reservar una columna para el año. Como en todas las celdas aparece la palabra año al principio y a continuación detrás de un espacio aparece la cifra que nos interesa, podemos obtenerla mediante una función extrae. La función extrae devuelve una subcadena de texto del centro de la cadena general y nos pide la posición inicial y la longitud de la cadena que queremos extraer. El primer argumento, denominado texto, se refiere a la cadena de la que deseamos hacer la extracción, en este caso la obrante en la celda A2. El siguiente argumento es el que identifica la posición inicial de la cadena. Observen que el año empieza en el 5º carácter. La palabra año tiene 3 y detrás, en la 4ª posición, por lo tanto, hay un espacio. Así que el año comienza en el 5º carácter de la celda. El siguiente argumento es la longitud de la cadena. Los años de la lista de campeones empiezan en 1950 y siguen hasta 2020. Quizás la lista se siga alimentando con datos de los años siguientes, pero si no pretenden alcanzar el año 10.000, con 4 caracteres será suficiente para un periodo de tiempo bastante largo. Valido la fórmula. Observen que el año ha quedado aislado correctamente, pero queda alineado a la izquierda. Esto denota que el resultado obtenido, aunque parezca un número, no es otra cosa que una cadena de texto. Si quieren que el resultado sea efectivamente un número, pueden optar por 2 soluciones. Una sería mediante la función valor, que convertirá esta cadena representativa de un número en un verdadero número. La alternativa sería utilizar otro recurso más inmediato. Bastaría con multiplicar la fórmula de texto por un simple 1. El resultado obtenido en ambos casos ya es numérico. Sombreo en amarillo y copio al resto de celdas. Vamos a aislar ahora el nombre del piloto ganador. También usaremos la función extrae refiriéndola a la cadena original. Para obtener el nombre del piloto vamos a tener en cuenta que a ese nombre siempre lo preceden los datos del año del campeonato y la frase piloto campeón seguido de los 2 puntos y de un espacio. En esa cadena precedente, el único elemento variable de fila en fila es el número de año, pero lo que es invariable es que siempre tendrá 4 caracteres. Así que el nombre del piloto empezará siempre en la posición 26. Vamos a ver por qué. Vamos a contar los caracteres. La palabra año tiene 3. Detrás viene un espacio en 4º lugar. El propio año supone 4 caracteres. Van 8. El salto de línea, aunque no se vea, ocupa un carácter más, el 9º. La palabra piloto añade 6, ya son 15. Hay un espacio en la 16ª posición. Campeón tiene 7 letras, así que termina en la 23ª. Los 2 puntos y el espacio añaden 2 caracteres más, lo que hace un total de 25 caracteres antes del nombre del piloto. Así que el nombre del piloto empieza en la 26ª. ¿Y cuántos caracteres tiene ese nombre? Pues ahora nuestro cálculo se complica, porque si bien sabemos que el nombre siempre empieza en la posición 26, no todos los nombres tienen el mismo número de caracteres.
Hay nombres más largos y nombres más cortos, así que aquí no podemos establecer un número a modo de constante, como hicimos con la posición inicial, sino que habrá que construir alguna fórmula que haga depender esa longitud de los datos originales. Excel no sabe identificar el nombre, pero sí podemos estar seguros de que el nombre termina antes de que se informe de la escudería. Así que si logramos que Excel calcule en qué posición está la palabra escudería, sabremos dónde termina el nombre del piloto. Y para encontrar la palabra escudería podemos buscarla con una función hallar o con una función encontrar. La diferencia entre ambas es que hallar no distingue mayúsculas y minúsculas, y encontrar sí las distingue. En este caso voy a usar encontrar, pero entonces tendré que escribir la palabra escudería empezando con mayúscula. Y fíjense en este detalle. Añado detrás de la palabra escudería los dos puntos y un espacio. ¿Cuál es el motivo? Pues evitar un posible falso positivo. Aunque entre los pilotos ganadores del Mundial de Fórmula 1 hasta la fecha no hay ninguno de ellos que se apellide precisamente escudería, no es necesario correr riesgos asumiendo que jamás lo va a haber. Que el caso sea muy improbable no significa que podamos formular de cualquier manera. Si añadimos al texto buscado los dos puntos y el espacio, evitamos el posible error, porque lo que sí podemos asumir sin demasiado atrevimiento es que nadie va a apellidarse escudería con dos puntos en el apellido. Lo que les quiero decir es que no debemos renunciar al rigor en nuestras fórmulas. Si no ponemos los dos puntos, la fórmula dará el resultado correcto en todos los casos actuales, pero la fórmula no será robusta. En cambio, poniéndolos, la fórmula dará el resultado correcto en todos los casos actuales y también en los potenciales. ¿Les he convencido? Pues con la función encontrar podemos descubrir en qué posición empieza el nombre del equipo. Pero tengan en cuenta que el tercer argumento de la función extrae no es dónde termina la cadena que deseamos aislar, sino su longitud, el número de caracteres que debe tener. Por lo tanto, a la posición final que acabamos de calcular con encontrar, tendremos que restarle la posición inicial del nombre, que era el 26º carácter, tal y como habíamos contado antes. Y un carácter adicional porque entre el nombre y la escudería también hay un salto de línea. Vamos ahora con la escudería. Este dato lo extraeremos también con una función extrae, con una formulación cuya estructura es similar a la anterior, pero con una diferencia. Antes teníamos la certeza de que el nombre del piloto empezaría siempre con el carácter 26, porque los datos o textos que antecederían a dicho nombre siempre tendrían el mismo tamaño. Pero ahora esa presunción deja de ser válida, porque antes del nombre del equipo tenemos el del piloto, y su longitud es casuística. Distintos nombres tienen distinto número de caracteres. Así que en vez de establecer el parámetro posición inicial como constante, lo haremos mediante una nueva búsqueda que localice en qué posición está la palabra escudería, con sus dos puntos y un espacio detrás, claro. Pero esta formulación haría que la subcadena resultante empezase justo en la palabra escudería, y para nuestro propósito sería suficiente con que se mostrase el correspondiente nombre, así que podemos añadir 11 posiciones. Las 9 correspondientes a las letras de la palabra escudería, más las correspondientes a los caracteres adicionales, los dos puntos y el espacio. ¿Y cuántos caracteres tiene que tener el resultado que buscamos? Pues como Excel no sabe qué parte del texto general es el nombre de la escudería, mediremos su longitud acotándola entre dos términos invariables. La palabra escudería, que ya tenemos localizada, y la palabra motor, que va detrás del fragmento de texto que buscamos ahora. En esta expresión calculamos la longitud del nombre de la escudería como la diferencia entre las posiciones de los encabezados anterior y posterior, y quitamos 12 caracteres. Estos caracteres son los 11 del encabezado anterior y uno más por el salto de línea que antecede al encabezado posterior, a la palabra motor. Solo queda extraer el último campo, el fabricante del motor del vehículo. Para extraer el último dato podemos utilizar dos soluciones, una un poco menos rigurosa y otra un poco más ortodoxa. Vamos con la primera, usando la función extrae.
De este modo estaríamos buscando la palabra motor. Ya saben por qué es conveniente incluir en la búsqueda los dos puntos, para evitar posibles coincidencias accidentales. A la posición en la que se encuentre la palabra motor le añadimos 7 más, las 5 letras de motor y 2 más para saltar los 2 caracteres siguientes, los 2 puntos y el espacio. ¿Y cuántos caracteres tiene el nombre del fabricante del motor? Pues como es el último dato que se encuentra en la celda original, podemos fijar para este tercer parámetro un valor arbitrariamente grande, por ejemplo, 99.999 caracteres. Como el nombre del fabricante del motor normalmente será más corto, el resultado será el nombre y nada más, porque de donde no hay no se puede sacar. Pero como ya les dije, esta es la forma menos rigurosa. Aunque es eficaz, porque la fórmula funcionará perfectamente, no es muy elegante incluir en la fórmula un parámetro arbitrario, como el número 99.999. Les voy a mostrar una forma más refinada, más rigurosa o más precisa de configurar esta extracción. Usaremos la función derecha, porque lo que queremos está en la parte derecha del texto original, es decir, al final del texto. ¿Cuántos caracteres queremos? Pues habrá que calcularlo, y en este caso lo haremos restando a la longitud total de la cadena original todos los caracteres que estén delante del nombre del fabricante. Y la longitud de esa cadena que no nos interesa la obtendremos a partir de la búsqueda del término motor, con 2 puntos y un espacio, como de costumbre. Con esta expresión alcanzaríamos a quitar todos los caracteres anteriores a la M de motor, con la M incluida. Y tampoco necesitamos los 6 caracteres siguientes, las otras 4 letras de motor y los siguientes, así que resto 6. Esta fórmula ofrece el mismo resultado que la anterior, pero evitando el recurso a un número arbitrario, como el 99.999, que aunque eficaz, carecía de un sentido propio. La fórmula que les propongo ahora es un poco más compleja, pero también es más rigurosa, así que es la opción que les recomiendo. La copio al resto de filas y tendremos terminada nuestra tabla con los datos ordenados en columnas. Espero que este tutorial les haya parecido interesante. Por favor denle un like, un me gusta y suscríbanse al canal Excel Avanzado para Administración de Empresas. Pueden hacernos un donativo para ayudarnos a continuar ofreciéndoles contenidos como este. Y también pueden seguirnos en redes sociales o dejar aquí un comentario con sus dudas, con su opinión o con sus sugerencias. Espero contar con ustedes muy pronto con nuevos contenidos. Hasta entonces, muchas gracias.